tú. Todos ustedes. Pueden sentarse. Buenos días. Hoy es 29 de julio de 2026. Estamos aquí por el caso número 701.663, el estado de Ohio contra Gregory Moore. ¿Podrían las partes identificarse, por favor, en la corte? Gracias, juez Kevin Filiaf. Soy el fiscal adjunto en representación del estado de Ohio. Buenos días, Samantha Sol, en representación del estado de Ohio. Agente especial Heather Carr para BCI. John Paul Ryan, abogado de Gregory Moore. Abogado Christopher Bostio, abogado de Gregory Moore. Buenos días, su señoría. Muy buenos días. Buenos días. Carson Strand, en representación del estado de Ohio, su señoría. Gracias. ¿La declaración es conforme a la carta de clemencia para los fines de esta audiencia? Sí, juez Mira. Su señoría, estamos aquí para una audiencia de mociones sobre varias mociones que se han presentado. Además, procesalmente, abogada, ¿hay algo que desee dejar asentado en el acta antes de que pasemos a las declaraciones de apertura? Creo que para ella todavía está la moción Dover o algo así. Puedo simplemente invocarme, pero en lo que respecta a la moción Dover, hay dos preguntas. Una, habíamos pedido que la audiencia Dover, en lo que respecta a la información de la torre celular, ya hemos presentado testimonios relacionados con eso, que eso se mantenga en suspenso. Hay información adicional que el Estado indica que va a proporcionar, y cuando se proporcione, entonces se determinará qué es relevante y qué no. En lo que respecta a la audiencia Dover, eso por sí solo podría quedar claro. En lo que respecta a la otra moción Dover, esa se está retirando, la cual está relacionada con la evidencia en video. Los testigos del Estado fueron lo suficientemente amables como para reunirse con nosotros durante un buen rato hace un par de semanas. Y con base en esa reunión, estamos satisfechos de que la moción Dover ya no es necesaria en lo que respecta al aspecto de la videovigilancia en el caso. También tengo entendido que en lo que respecta a la incautación del teléfono de Greg Moore en Texas, que en este momento el Estado no. Se ha indicado que no va a presentar pruebas relacionadas con nada de ese teléfono. Por lo tanto, si ese es el caso, retiraríamos esa parte de nuestra moción, dado que no hay pruebas que busquen admitir de eso. Si eso llegara a cambiar, obviamente nos gustaría intentar renovar esa moción. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguna objeción por parte del Estado? No hay objeción para hoy. Tengo al juez David. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y ahora pasando a las declaraciones de apertura. ¿Hay algo por parte del Estado de Ohio? Sí, juez, gracias. Su señoría, estamos aquí para que el tribunal trate 3 mociones específicas en relación con este caso, ahora que ya se ha discutido lo de Dover. Hay una moción para excluir pruebas, que en realidad son 8 mociones de exclusión dentro de una sola, desde varios ángulos. El Estado ha respondido a cada una de las 8 partes de la moción. Lo que voy a discutir hoy en esta declaración de apertura se refiere a una de ellas. Específicamente, la moción para excluir pruebas relacionada con la Stafford Law Office, la moción, el registro realizado el 22 de abril de 2014. La defensa ha alegado que cuando las autoridades entraron a la oficina, las autoridades registraron la oficina antes de obtener una orden para luego registrar la oficina. No han impugnado la orden. No han impugnado el registro posterior a obtener la orden. Han impugnado las acciones de las fuerzas del orden antes de que se obtenga la orden. Y eso es en lo que el Estado se va a enfocar hoy. El Estado va a llamar al agente especial retirado Greg Ricurdus del FBI, quien colaboraba con la oficina del sheriff del condado de Cuyahoga en la investigación de las amenazas de bomba que se hicieron a la Corte de Relaciones Domésticas del condado de Cuyahoga el 10 de julio de 2012. Esa investigación aún estaba en curso.
Y lo que van a escuchar es el testimonio del agente especial Curtis, donde las autoridades tenían a una persona que trabajaba en Stafford Law, que estaba colaborando con ellos y les informó ese día, el 22 de abril de 2014, que el lugar se estaba volviendo loco. Estaban triturando documentos y se llevaron a Greg Moore a almorzar y la gente estaba buscando y la gente estaba triturando y el lugar estaba loco. Esta persona le dijo a las autoridades y las autoridades sintieron que había circunstancias apremiantes. Así que entraron a Stafford Law e informaron a todos que dejaran de hacer lo que estaban haciendo hasta que pudieran conseguir una orden judicial. Y escucharán al agente especial Curtis. Él estaba ahí. Él fue quien les dijo: todos, deténganse. Él no registró nada. Él se aseguró de que cesara la destrucción de pruebas. Y luego, cuando llegó la orden, que sí llegó, entonces se realizó un registro. Escucharán eso del propio agente especial Curtis. Y hablaremos sobre un par de cosas que fueron incautadas en ese momento. Ese será el testimonio con respecto a esa parte de la moción de supresión, y no habrá razón para suprimir nada de ese registro, y tienen la orden. La orden es en realidad la prueba número 5 de la Fiscalía, que ya ha sido presentada ante el tribunal. La propia orden describe las circunstancias apremiantes en la declaración jurada y en la misma orden. Así que el juez que la firmó entendió la urgencia del asunto, lo cual claramente ocurrió antes de que obtuvieran la orden. Nada en esa orden. Nada en la declaración jurada proviene de algún tipo de registro que haya ocurrido en la oficina antes de obtener la orden. Simplemente no sucedió. No sucedió de la manera en que lo dice la defensa. Así que ese será nuestro testimonio. Vamos a presentar eso con el primer testigo. El segundo testigo, juez, será la agente especial Heather Carl de BCI. Su testimonio estará relacionado con las otras mociones. Juicio sin demora y retraso antes de la acusación formal. Y lo que escucharán del agente especial Carl es lo que hizo el BCI cuando recibieron este caso. El tribunal está al tanto de la larga historia procesal con respecto a este acusado. Él fue acusado originalmente en 2015 en relación con amenazas de bomba. Eso se amplió en acusaciones posteriores para cubrir algunos delitos relacionados con sus interacciones con su clienta en calidad de abogado, Elisa Sherman, el 24 de marzo de 2013, el día que fue asesinada. Nunca fue acusado de ningún delito violento contra Elisa Sherman. Después de que esos casos se resolvieron, la investigación del asesinato continuó. Y luego la BCI la retomó oficialmente en 2021. Fueron llamados para consultar en 2018, la retomaron en 2021 y luego comenzaron a investigar de nuevo. Escucharás eso del agente especial Carl, cómo empezaron, lo que hicieron, el hecho de que ejecutaron 120 órdenes de cateo seguidas, la evidencia que reunieron, nueva evidencia que encontraron, y dio una nueva comprensión del caso. Específicamente la evidencia que encontraron señaló y probó indicios de conciencia de culpabilidad que no existían. No eran conocidas por las autoridades en 2013, 14, 15, 16, hasta que obtuvieron un documento específico en 2023. Y ese documento eran las notas de cliente de Verizon relacionadas con la cuenta telefónica de Verizon de Stafford Law Office. Escuchará el testimonio, juez. Muchas veces los casos sin resolver se resuelven mediante pruebas de ADN. Ya sabes, se encuentra ADN en un objeto que nunca fue analizado o hay avances en el ADN, ese tipo de cosas. Eso no fue lo que pasó aquí. Lo que pasó aquí fue la obtención de ciertos documentos, uno de los cuales eran estas notas del cliente, las cuales no habían sido obtenidas por ninguna autoridad hasta 2023 y dieron una idea del momento en que sucedían las cosas y de lo que realmente estaba ocurriendo tras bambalinas, algo que nadie supo hasta 2023.
Escucharán ese testimonio específicamente del agente especial Carl. Lo que descubrieron fue un patrón de ocultamiento y destrucción de pruebas por Greg Moore y por otros que lo ayudaban, permitiéndole hacer esto. Lo que escuchará, juez, es que, y esto en realidad se relaciona con el testimonio del agente especial Curtis, él va a testificar sobre el registro de la Stafford Law Office. Una de las cosas que se encontraron en la oficina ese día estaba en el escritorio de Vince Stafford. Una moción para la revisión reservada de los registros del teléfono celular de Greg Moore presentada ante la Corte el 27 de diciembre de 2012. ¿Por qué es esto importante? Esta moción fue enviada a Greg Moore, quien era el objetivo de esa investigación. Y de hecho está en el propio documento. Hay un certificado de notificación que dice que la Fiscalía, en un documento titulado Estado de Ohio contra Gregory Moore, se lo envió a él. Cuando registraron la oficina el 22 de abril de 2014, ese documento estaba sobre el escritorio de Vince Stafford. Fue recogido, escaneado y guardado como evidencia. Pasemos al momento en que BCI retoma este caso y están obteniendo más información. Una de las cosas que obtienen es un correo electrónico que fue enviado por uno de los empleados de Stafford a Greg Moore y Ann Fantelli, la otra abogada que trabajaba ahí mientras Joe Stafford estaba suspendido. Con fecha del 2 de enero de 2013 a las 11:45 a.m. Y este empleado le envió un correo electrónico a Greg Moore y Ann Fantelli diciendo: acabamos de recibir una moción para una revisión reservada de los registros telefónicos, y describió el contenido de esta moción en este correo a Greg Moore y Ann Fantelli. 2 de enero. Otra de las cosas que el agente especial Carl pudo hacer fue tomar un dispositivo que se recuperó en ese registro de Stafford Law Office en 2014. El iPhone de Joe Stafford. Escucharán al agente especial Curtis testificar. El señor Stafford se negó a dar su código y a permitir que las autoridades abrieran su teléfono y descargaran el contenido ese día, lo cual era su derecho. Él ejerció su derecho y no extrajeron los datos del teléfono ese día, y permaneció como evidencia por más de una década. Hasta que BCI lo tomó y obtuvo los servicios de Cellbrite, una empresa externa. Les enviaron el teléfono, pagaron una tarifa para que pudieran abrir el teléfono. Y eso sucedió en 2025. El teléfono es enviado de regreso a BCI. Y en este teléfono había un lote de correos electrónicos. El contenido de esos correos no está en el teléfono, pero la fecha, la hora, el destinatario, el remitente y el asunto de los correos sí están en el teléfono. Entonces, volviendo a lo que va a declarar el agente especial Carl. El 2 de enero. Después de que llega esa moción y el empleado envía un correo a Greg y Ann diciendo: acabamos de recibir esta moción. Bueno, otro correo es enviado a Joe Stafford. Y luego se envían otros correos electrónicos. Al día siguiente, el 3 de enero, las notas de Verizon sobre el cliente, que BCI recuperó en 2023, muestran que a las 7:20 p.m. del 3 de enero, Greg Moore fue autorizado para obtener un nuevo teléfono en esa cuenta de Verizon. El teléfono de la amenaza de bomba, el teléfono que usó para hacer amenazas de bomba, nunca fue recuperado por las autoridades. Mira, las autoridades vienen por información. Él consigue un teléfono nuevo. Al día siguiente, el 4 de enero, esos mismos registros de Verizon obtenidos en 2023 muestran que Joe Stafford autorizó a Greg Moore para asumir la responsabilidad, el uso de un dispositivo de banda ancha móvil que Stafford Law había tenido desde 2025 y nunca estuvo a su nombre.
a nombre de Greg Moore hasta el 4 de enero de 2013. Eso es lo que muestran esos registros. Entonces, volviendo a la evidencia que ya conocíamos, que era el teléfono de Eliza Sherman, fue recuperado el día de su asesinato. La policía de Cleveland extrajo su contenido en 2013 y los mensajes de texto entre ella y Greg Moore estaban todos en su teléfono. Al día siguiente, el 25 de enero, 25 de marzo, lunes. Nueva información, otra vez, de Stafford, la cuenta de cliente de Verizon, muestra eso. Ese día, el 25 de marzo, el día después de que Eliza Sherman fue asesinada, el lunes de esa semana, el día, este bufete de abogados ahora está en llamas y lidiando con el asesinato de su clienta fuera de su oficina. Alguien de Stafford Law llamó a Verizon e intentó cancelar ese dispositivo de banda ancha móvil. El día después del asesinato. Otro elemento que recuperó el BCI en su investigación fueron todas las facturas de Verizon que se enviaron a la oficina de Stafford Law para esa cuenta durante todo ese tiempo. Y esas facturas muestran cierto uso de los dispositivos. Mostraba el uso mensual facturado de los dispositivos de banda ancha móvil que tenía Stafford Law. Tenían dos, uno a nombre de Greg Moore. Había sido usado para transferir 1 GB de datos ese mes, marzo de 2013. Esos registros también mostraban que ese dispositivo nunca volvió a usarse, hasta que fue cancelado oficialmente en agosto de 2013. Pero esos registros mostraron que al día siguiente del asesinato, alguien de la oficina llamó para cancelar este dispositivo. Ahora volvamos al registro de la oficina de abogados. Otro artículo que fue recuperado, cuyo valor no se conocía en ese momento. Fue algo recuperado del escritorio de Greg Moore el 22 de abril de 2014. Un recibo de un dispositivo de banda ancha de Verizon. Julio de 2010. Ese es el dispositivo que se puso a su nombre en enero de 2013. Con eso venía una nota. Una nota que decía: Mark, cancela esto si tus organizaciones no lo necesitan para sus laptops. Mark es la persona que, según las notas del cliente de Verizon, llamó para intentar cancelar ese dispositivo la mañana después del asesinato de Eliza. Toda esta es información nueva. Además, se desarrolló y se descubrió un patrón. Porque otra cosa que se sabía en ese momento, el 1 de abril, un supervisor de la oficina del fiscal del condado de Cuyahoga envió a Greg Moore y Joe Stafford una carta y una citación del gran jurado para las comunicaciones con Eliza Sherman. Evidencia. La citación tenía fecha del 28 de marzo de 2013. La carta tenía fecha del 1 de abril de 2013. Eso fue recibido en Stafford Law y el teléfono de Joe Stafford, al cual no se accedió hasta el año pasado, mostró que recibió un correo electrónico el 2 de abril sobre una solicitud de registros por parte de la policía de Cleveland. Más tarde ese día, 2 de abril, la factura de Verizon de Joe Stafford, que fue recuperada por la BCI en su investigación después de 2023, mostró algunas llamadas que recibió el 2 de abril. Una fue del número de teléfono de la esposa de Greg Moore. Otra fue del número de un representante de atención al cliente de Verizon, que coincidía con ese día, el 2 de abril. Joe Stafford autorizando a Greg Moore para obtener otro teléfono nuevo. Así que ahora el teléfono que tenía cuando Eliza Sherman fue asesinada, ahora ya no está.
nunca fue recuperado por las autoridades. Y nadie supo eso ni cuándo se deshizo de él hasta que el BCI encontró estas notas de clientes en 2023. Entonces, eso es parte del testimonio que escucharán del agente especial Carl sobre el desarrollo de nuevas pruebas, una nueva comprensión de los esfuerzos por ocultar pruebas, deshacerse de las pruebas. Cuando la policía venga a buscarlo, se deshacen de ello. Y ahora sabemos que, lo cual demuestra conciencia de culpa, es algo que la policía y las autoridades nunca supieron cuando todos los procedimientos del gran jurado estaban ocurriendo en 2013, 14, 15 y 16, y nunca fue acusado de asesinato en ese momento. Así que todo eso va a relacionarse con el derecho a un juicio sin demora. Va a relacionarse con la demora previa a la acusación formal. Y hay otra cosa que me gustaría discutir respecto al derecho a un juicio sin demora y a la demora previa a la acusación formal. Este esfuerzo por ocultar pruebas y controlar la narrativa. La casa de Greg Moore fue registrada después de su arresto en Texas el año pasado. Uno de los objetos recuperados fue una computadora portátil. En esa computadora, la BCI recuperó archivos de recuperación de un viejo BlackBerry con fecha del 22 de mayo de 2014. Y estos eran archivos de respaldo del teléfono de Greg Moore, el que tenía cuando Elisa Sherman fue asesinada. Su llamada, los registros de llamadas de él desde el mes de marzo y hasta el 2 de abril cuando se detuvieron. Mensajes SMS durante ese periodo de tiempo y contactos. Pero hay algunos elementos ahí que se reflejan en sus registros de Verizon si revisas los circuitos y algunos elementos que no. Pero esto se encontró en su computadora portátil, algo que guardó por más de una década. Y dentro de los mensajes de texto a Elisa Sherman y de Elisa Sherman hay uno que falta. Un mensaje que ella envió a las 5:16 p.m. el día que la asesinaron. Y la asesinan exactamente a las 5:20. La apuñalan exactamente a las 5:23, 5:24. Ella envió un mensaje a las 5:16 a Greg Moore, lo cual está reflejado en la extracción de su teléfono, diciendo que está en la puerta. ¿Por qué no me dejas entrar? No está en su respaldo. Y no estaba en los mensajes de texto que él se envió a sí mismo y que imprimió, los cuales fueron encontrados en la oficina cuando fue registrada en abril de 2014. Así que estas son algunas de las cosas que queremos que el tribunal considere como nuevas pruebas, una nueva comprensión del caso que surgió cuando el BCI recogió el expediente en 2021. Y finalmente me gustaría agregar, cuando se trata del demora previa a la acusación, uno de los factores principales que se deben considerar es si realmente hay un perjuicio para la defensa. Todos sabemos que el secuestro tiene un plazo de prescripción de 20 años. El asesinato no tiene plazo de prescripción. Así que esta acusación, el año pasado, acusándolo de secuestro y asesinato desde 2013, no está fuera de plazo. Así que no hay nada de malo en esto según la ley vigente. Dicen que están perjudicados. No van a mostrar esto. No hay ningún testigo que no esté disponible para ellos ahora y que sea necesario. No hay ningún perjuicio para ellos. Porque una de las cosas que vamos a presentar como evidencia, no lo vamos a reproducir aquí. Lo estoy describiendo en la moción y lo pondremos en una memoria USB para el tribunal. Es una conferencia de prensa que el abogado defensor hizo el día de la lectura de cargos, en este caso, el año pasado. Después de que el acusado compareció a la lectura de cargos, el abogado salió y habló con los medios durante 5 minutos y 6 segundos y fue grabado, subido en línea. Puedes encontrarlo hoy. Y lo hemos grabado para ti. Te lo vamos a entregar como prueba. En esa pequeña conferencia de prensa,
El abogado defensor dijo varias veces que no habrá un juicio. Habrá un juicio en este caso. No están diciendo que este caso está tardando demasiado. No podemos ir a juicio. ¿Tenemos un perjuicio real? No, no están diciendo eso. Habrá un juicio. Y el día de la lectura de cargos, dijeron, hoy tenemos pruebas que pueden demostrar que lo que están diciendo no es cierto. Así que te pido, Jeff, cuando veas esta conferencia de prensa, pregúntate, ¿qué cambió entre el día de la lectura de cargos y ahora para que no puedan ir a juicio? Prometieron un juicio en ese entonces. ¿Cómo es posible que ahora no puedan ir a juicio? Y verás que no te lo van a demostrar. Y dicho esto, esperamos presentar pruebas. Gracias. Gracias. La totalidad del caso del Estado se basa en las inferencias. Inferencias que no están basadas en la realidad o en hechos. Empezaré con la última parte que el fiscal quería mencionar. Porque sí hablé en la audiencia de imputación. Porque sabía que la teoría del caso del Estado estaba equivocada en ese momento solo con ver la acusación formal. Y no teníamos todas las pruebas que refuerzan mi punto. Pero el día de la acusación formal sabíamos que estaban equivocados. Los fiscales les dijeron hoy, y ya se los informé, así que no es una sorpresa para el Estado. Quieren darle mucha importancia a que este celular de alguna manera desapareció en enero. Intenté explicarles lo que pasó, como le pasaría a cualquiera en Estados Unidos a quien le avisan que está siendo investigado por un delito. Se reunirían con su abogado. Se reunirían con su abogado y el abogado, si el abogado está haciendo bien su trabajo, cuando se les pide cualquier evidencia que pueda ayudar al abogado a armar el caso. En este caso, ese día de enero de 2013, un abogado tomó el teléfono de Greg Moore para que pudieran analizarlo. El Estado nunca pidió el teléfono. El Estado, hasta 2025, ni siquiera había obtenido una orden de cateo para la casa de Greg. Nunca obtuvieron una orden judicial para revisar su teléfono. Nunca tomaron algunas de las medidas básicas que se toman en una investigación cuando se está tratando de armar el caso. Lo más básico es que irías a la casa del acusado y verías si hay alguna evidencia que sea relevante para el caso. Hoy escucharán de los testigos que ni siquiera la solicitaron. Ni siquiera pidieron que eso sucediera. Y de hecho, cuando este caso comenzó, ni siquiera pidieron que Greg Moore se sentara y como diera una declaración larga. Tuvieron una llamada telefónica de 5 minutos con él mientras iba manejando al juzgado en algún lugar. Cuéntanos qué pasó, dónde estabas. Y eso fue todo. Así que cuando él se da cuenta de que podrían presentarse cargos relacionados con este otro asunto, por supuesto que va a hablar con el abogado. ¿Quién no lo haría? Y por supuesto que va a seguir el consejo de su abogado. Él no estaba ocultando pruebas. Él no estaba tratando de crear algún tipo de esquema de engaño como quiere sostener la fiscalía. Él estaba haciendo lo que cualquiera de nosotros en esta sala haría en esa. Ese es solo un ejemplo que yo sabía que era falso y que estaba contenido en la declaración jurada o en la denuncia escrita en la acusación, en cuanto a que la acusación era parte del esquema para defraudar que yo sabía que era falso. Y tengo pruebas, tanto de aquí como de Dave Paul, todos ellos las han tenido, que demostrarán que ese es el caso. Así que todas estas cosas inferenciales que están tratando de decir que esto apunta a Greg o que esto apunta a esto y de alguna manera muestra algún pensamiento nefasto. Es solo alguien actuando como se supone que debe actuar ese día, y el Estado no hace nada para respaldarlo. Ese es solo uno de los ejemplos. La otra cosa es que intentan decir que, bueno, van a su casa 13 años después y ven una computadora. Y esa computadora tiene una copia de seguridad de su BlackBerry de ese día. ¿Eso es lo que hace alguien que intenta ocultar pruebas? Es la primera vez que lo piden. Nunca fueron a su casa. Oiga, ¿tiene algo aquí que yo pueda ver? No pidieron su permiso. No lo hicieron con una orden. No lo hicieron por un requerimiento del tribunal. Una orden del tribunal. Aquí hay un hombre que, obviamente, podría estar tratando de ocultar algo. No vas a guardar algo de hace 13 años que podría estar relacionado con el caso. El patrón es lo contrario.
Así que cuando vemos el retraso, tenemos que preguntarnos qué hizo o no hizo el estado que sería normal en el curso normal de los acontecimientos. El gobierno está admitiendo hoy que en 2014 ya tenían conocimiento de esto, este dispositivo, este aparato de Wi-Fi del que están hablando, que fue conectado a una computadora. Ellos tenían conocimiento ese día de que existía. Ellos tenían conocimiento en esa fecha sobre ese dispositivo. No obtuvieron los registros de facturación en esa fecha, los cuales les habrían sido muy útiles a ellos, a nosotros o a alguien, porque habrían demostrado que no hubo uso de datos en ese dispositivo en la fecha en cuestión. Así que siguen hablando de cosas que simplemente no son ciertas y quieren que imaginemos que de alguna manera este dispositivo Wi-Fi fue utilizado ¿en qué? En un teléfono celular. Siguen hablando de todas estas teorías que no pueden existir. Y no hay pruebas de que lo fuera. De hecho, la evidencia mostraría lo contrario. Ese dispositivo tuvo un uso limitado o nulo, pero sí existe un registro detallado de facturación para otros. Eso habría sido bastante útil en este caso para la defensa, porque ese registro detallado habría desacreditado todo lo que están diciendo sobre que, de alguna manera, este dispositivo fue usado un domingo cuando no hay absolutamente ninguna evidencia de que así haya sido. El Estado les dijo hoy que la defensa no está perjudicada. Bueno, empecemos con lo más sencillo. Tú, sabes, este homicidio ocurrió el domingo de Ramos. Sabemos que Greg fue a la iglesia ese día. Sabemos que él no acordó la hora para reunirse con Elisa. Sabemos que ella era la que necesitaba regresar ese día porque había documentos que eran necesarios. Y sabemos por los registros que Greg habló con su papá varias veces. Habló con él poco antes de todo esto. Y luego esa misma noche estaba hablando con su papá. Su papá habría sido un buen testigo. ¿De qué hablaron ustedes? ¿Qué significaba para mí? ¿Cómo estuvo? No puedo preguntarle. Porque en vez de, como en el curso normal de los acontecimientos, alguien es acusado de un delito y lo arrestan en su casa cuando están en la ciudad. Greg fue a pasar un fin de semana solo para ir a ver a su papá, que estaba en su lecho de muerte en la casa. Y lo arrestaron mientras su papá estaba muriendo. Y sabemos que hubo conversaciones de ambos lados de este incidente que habría sido muy útil obtener por medio de él. No podemos ponerlo en el estrado ahora. El caso es fundamentalmente diferente. No podemos presentar los registros telefónicos de este dispositivo Wi-Fi 3291 ante este tribunal o ante el jurado porque no los tenemos. Más importante, obviamente tenemos la muerte de Sanford Sherman. Sanford Sherman, hasta 2025 y realmente hasta el momento de su muerte, el Estado, como el tribunal sabe a través de las órdenes de cateo que ha revisado, el Estado todavía estaba solicitando al tribunal órdenes de cateo para buscar dispositivos e información relacionada con Sanford Sherman, indicando al tribunal que tenía causa probable para creer que habría evidencia en posesión de Sanford Sherman que señalaría su culpabilidad en este asunto. Causa probable de que Sanford Sherman estuvo involucrado en este asunto hasta 2025. Así que el Estado diga que no hay perjuicio por no poder contrainterrogar a Sanford Sherman es simplemente ridículo. Además de eso, tenemos el testimonio bajo juramento de Larry Shanker. Larry Shanker testificará hoy. Ha sido citado a declarar hoy y sabemos por su testimonio anterior. Ha declarado que en múltiples ocasiones, probablemente más de 4, tal vez menos de 10, caminando por la playa, que Sanford Sherman preguntaba, ¿cómo puedo yo? ¿Cómo se puede cometer un asesinato perfecto? Seguía haciendo esa pregunta, ¿cómo hacerlo? Seguía diciendo que Elisa Sherman nunca recibiría ni un centavo de este caso. Se lo dijo a él, le dijo esto a varias personas.
Sabemos por los registros policiales que la policía tuvo que ir a la casa muchas veces. Sabemos por correos electrónicos que Elisa tenía miedo, aterrada, que los amigos de Elisa le tenían terror a Sanford. Y sabemos que seguía preguntando, ¿cómo se puede cometer el asesinato perfecto? Larry, que sabía algo de esto por su profesión, dio la respuesta que es completamente consistente con este caso. No usas un arma porque hace demasiado ruido. Te cubres la cara para que no te vean. Usas ropa holgada para que no te puedan identificar. No utilizas un vehículo para que no te puedan rastrear. Ese fue el consejo que le dieron a Sanford. Y parece ser el método perfecto que se usó en este caso, instruido por un experto. Nos gustaría hacerle esas preguntas a Sanford, pero no podemos. No podemos porque falleció antes de que presentaran esta acusación. Saben que él murió en julio del 24 y esperan hasta mayo del 25 para presentar estos cargos. Eso es perjuicio. Es un juicio fundamentalmente diferente cuando no puedes poner a un hombre en el estrado y ver cómo abordan esa pregunta. Así que en lo que respecta al retraso, la única evidencia nueva que tiene el Estado son estos registros de Verizon. Simplemente mostró que Greg consiguió un teléfono nuevo después de que se le notificó que había un problema y que iba a ser investigado. Y hay una respuesta simple para eso. Fue y habló con su abogado, quien luego hizo lo que se supone que debe hacer un abogado, investigar el caso. Eso no es una nueva prueba que cambie por completo el caso. Durante 13 años no solo fue las autoridades. Tenías a BCI en ese entonces y a BCI ahora. Mike DeWine, cuando estaba a cargo de la oficina del fiscal general, estuvo involucrado. Para que veas cuánto tiempo ha pasado. Daniels también estuvo involucrado. El FBI estuvo involucrado. Ninguna de estas personas jamás pidió una orden de cateo para ir a la casa de Greg y ver si podían hacer algo. Nunca le pidieron que viniera a hablar sobre eso, excepto por una llamada telefónica al principio. Ahora, en la acusación original, que salió en 2016, el cargo de fraude de telecomunicaciones en esa acusación y el testimonio ante el gran jurado que el tribunal tiene, el cuarto cargo, específicamente trata todo lo relacionado con este caso. Que Greg Moore ideó un plan para difundir y transmitir a sabiendas por medios electrónicos en un plan para... Se ha descubierto que el escrito de detalles de los cargos, de lo que están hablando es de estos mensajes de texto entre él y la señorita Sherman para que la trajeran de su casa a la oficina. Que de alguna manera había un plan para cometer fraude por parte de Greg Moore al querer reunirse con su clienta para prepararse para el juicio. Pero el testimonio ante el gran jurado expuso toda la información de las torres celulares que pudieron averiguar, todos los mensajes de texto, todo eso. Así que el plan para defraudar no sería hacer que ella bajara para que pudieran hablar del caso. Obviamente, el plan para defraudar estaba relacionado con el homicidio de 2016, como lo muestra el testimonio ante el gran jurado, y como lo muestra en particular el escrito de detalles de los cargos en este caso. Entonces, el tiempo empieza cuando ellos de alguna manera quieren decir, bueno, no lo acusamos de homicidio. Bueno, lo acusaron de todo menos eso, y esto fue un delito subyacente, pero esto es parte del plan, el engaño. El cargo de secuestro ahora, ¿qué es? No es por la fuerza. No es por amenaza, es por engaño. Es el Estado. Está muy claro que el cargo de secuestro relacionado ahora es que el engaño fue hacer que ella bajara ahí. Esa es la teoría del Estado. Así que el caso de 2016 está completamente relacionado con esto. Y el tiempo empieza en ese momento. No hay razón por la que el tiempo no empezaría en cualquier momento en que él estuviera bajo acusación o denuncia. Ese tiempo cuenta en contra.
Ahora firmamos una renuncia al plazo en este caso, y fuimos muy claros en que necesitábamos tiempo para prepararnos para este caso. Hay más de 250.000 de páginas en el descubrimiento probatorio. Cuando pospusimos la fecha del juicio por una moción conjunta, no estoy discutiendo nada después de esa fecha. Cuando pedimos el aplazamiento, cuando presentamos una moción, y creo que eso nos dio tiempo. Así que no estoy argumentando que esas fechas cuenten en esto para el cómputo del plazo de juicio rápido, porque ese tiempo era nuestro, necesitábamos ese tiempo para estar listos y preparados para este caso. Así que ese no es el problema. Pero antes de esa solicitud para el aplazamiento conjunto, todo el tiempo antes de eso está en juego para este análisis. Y en eso, las leyes son claras y la jurisprudencia es clara en que si ha pasado un periodo de tiempo significativo, entonces se puede presumir perjuicio. En cuyo caso, como sabe el tribunal según la jurisprudencia, si se presume perjuicio, entonces el Estado tiene que proporcionar una razón razonable para un retraso de 13 años en el caso. Así que ahora no podríamos argumentar que se presuma y ya se ha argumentado, así que el tribunal puede revisar los registros. Se podría presumir el perjuicio, pero incluso si no se presume, lo tenemos aquí. El Estado ha sostenido claramente durante los últimos 12 años que Sanford Sherman era un segundo sospechoso plausible. Cuando contrataron a CyberCheck para ayudar con las investigaciones, les indicaron que Sanford Sherman era un sospechoso plausible en este caso y que lo investigaran. Y cuando encontraron el malware en su computadora, en dispositivos que estaban conectados a Sanford, ellos estaban en la escena en ese momento y pidieron al Estado que investigara más a fondo basándose en eso. Eso fue porque Sanford Sherman seguía siendo un sospechoso plausible. Y de no ser por su muerte, sostengo que aún lo sería. El gran jurado, su testimonio se suma a las actividades de ambos individuos. Claramente, tenerlo en el estrado y preguntarle, ¿le preguntó a Larry Shanker cómo cometer el asesinato perfecto? ¿Cuál es su respuesta? Si dice que no, está mintiendo. Si dice que sí, es relevante para el jurado. Sus expresiones faciales, su comportamiento, todas las cosas que tienen que ver con la credibilidad, ya no podemos preguntarle más. Así que simplemente poner a Larry Shanker y decir, ¿le preguntó? Sí, eso está bien, pero eso es solo parte de la historia. También tenemos la muerte de la secretaria. Ahora, ella se había jubilado antes de que ocurriera el homicidio, pero había trabajado en el caso. Así que sus observaciones sobre el caso, sobre el asunto, probablemente podríamos obtener eso por medio de otros testigos. Pero no tengo a ese testigo al que de otra manera podría llamar. Eso significa que el caso es diferente, está reforzado. Hay pequeñas maneras en las que el caso está reforzado debido a este largo retraso. Entonces vas a ver que este problema ocurrió en 2016, se presenta esta acusación formal. Se llegó a un acuerdo para evitar que Greg fuera a prisión y él tomó las decisiones que tomó, tal vez por esas razones, tal vez por otras. Pero luego, desde el 16 hasta el 21, 22, 23, no pasa mucho. Así que al menos durante 5 años hay como una especie de calma. No pasa nada. Se solicita el caso sin resolver. El BCI se involucra de nuevo. No sé por qué existe esta ley ni por qué deciden actuar en ese momento, lo hacen. Pero de nuevo, incluso entonces, ya sabes, no piden hablar con Greg. No van a su casa con una orden de cateo. Entonces, el perjuicio está claramente presente en este caso. Ahora, en lo que respecta a las torres de telefonía celular, el tribunal ya ha sido debidamente informado sobre todos estos temas. Lo que tenemos en este caso, originalmente tenemos la entrada donde el tribunal determinó bajo la sección 2703 del título 18 del Código de los Estados Unidos que se hizo una solicitud para que pudieran buscar información de torres celulares. Y luego tenemos una declaración jurada en apoyo de una orden de cateo que salió en marzo de 2014, que es solo una declaración jurada escueta. Simplemente dice que la señora Sherman fue asesinada, que se suponía que ella iba a reunirse con su abogado.
Y luego, en la declaración jurada, hay 14 o una serie de números de teléfono. Y eso es... No dice que Greg haya hecho nada. Ni siquiera dice que el número de Greg esté en la lista de números de teléfono que se van a revisar. Solo dice que Elisa Sherman fue asesinada. Se suponía que iba a reunirse con Greg en su oficina y estaban enviándose mensajes de texto. Y por lo tanto, queremos una orden de cateo. Y luego enumeran una serie de números, incluidos los de Sanford, el número de Greg y luego otros 14 o 15 números más. Ni siquiera sé de dónde son. Pero no hay nada que indique que sea más que una declaración jurada escueta, y eso se repite un par de veces. Ahora, tanto el 21 de marzo como en otras ocasiones también. La información que obtienen como resultado de eso es conocida y compartida con cada uno de los detectives involucrados en este caso. Y la información se utiliza mientras intentan desarrollar y profundizar en los diferentes aspectos de este caso. Así que no lo supimos hasta hace muy poco. Hace apenas unos meses, conforme al caso Chatri, que cualquier consulta de datos de torres celulares constituye, de hecho, un registro. La doctrina de terceros ya no existe. Empezamos a verlo en Carpenter, empezamos a verlo en Jones antes de eso. Sabíamos que, en cuanto se trataba de datos electrónicos que rastreaban a las personas, que mostraban el paradero de alguien, estaba llegando al punto en que de alguna manera esa información estaría protegida. Pero ahora sabemos que está protegida. Y Chatri ha dejado muy claro que sí lo está. Entonces, el tribunal debería regresar y revisar las declaraciones juradas de ese momento para determinar si es una declaración jurada sin sustento suficiente o no. ¿Hay suficiente información ahí para justificar la intromisión en la privacidad de este hombre? ¿Sí o no? La respuesta es que la declaración jurada no da suficiente información para llegar a esa conclusión. Y si es una declaración jurada sin sustento suficiente, la excepción de buena fe no aplica porque ningún oficial pensaría que simplemente decir esta información básica sería suficiente. Asimismo, en el cateo de la casa de Greg, finalmente, cuando lo arrestaron en mayo de 2025, finalmente van y catean su casa. Ahora, no hay nueva información sobre la casa de Greg que de alguna manera haga que algo sea importante o no en este caso. De hecho, la evidencia, si le crees al Estado, va en la dirección opuesta. Ellos dicen que Gregorio está usando estos 13 años en sus planes para deshacerse de información. Él se está asegurando de ocultar cosas, de deshacerse de cosas, de no hacer ciertas cosas. Si ese es el caso, entonces sería menos probable que hubiera algo en su casa. Tiene que haber un nexo. La jurisprudencia es completamente clara al respecto, es derecho plenamente asentado. Tiene que haber un nexo con el tiempo y el lugar para realizar un registro. No hay un nexo con el lugar excepto que Greg vive ahí. Y absolutamente no hay un nexo con el tiempo en lo que respecta al registro de su casa. Ninguno. Cero. ¿Cómo puedes obtener una orden de cateo 13 años después para buscar algo basado en una especulación? Bueno, la gente guarda dispositivos viejos. La gente guarda ropa vieja. La gente guarda maletas viejas. Si ese es el estándar para una orden de cateo, yo les diría que está tan diluido que realmente ya no existiría la exigencia de obtener una orden de cateo. Si es así, si es especulación, bueno, la gente guarda dispositivos electrónicos en su casa. Si eso es suficiente para obtener una orden de cateo 13 años después, entonces ya no existe el requisito de nexo según la ley. Así que, su señoría, después de que el tribunal escuche su testimonio, creemos que el señor Shanker ha sido citado. Esperamos que él comparezca, presumiblemente en respuesta a esa citación, pero ya fue notificado y se le entregó personalmente la citación para testificar hoy. Además de eso, una semana antes del homicidio, entonces el 17 de marzo, 2013, Mary Alice Rigdon, quien era compañera de trabajo de la señora Sherman, lo escuchó, así que ella lo escuchó ese lunes o martes siguiente.
Pero ese domingo, una semana antes del homicidio, alguien dejó un mensaje en la contestadora de la señora Sherman en el trabajo. Y vino de un número interno, así que alguien realmente fue hasta su lugar de trabajo, pudo acceder a la línea interna de la oficina, llamó y dijo: te vamos a encontrar de una manera amenazante. Asustado. La asustó tanto que de hecho grabó al menos una parte de eso en su teléfono, pero no todo. No tenemos esa grabación. No tenemos la grabación porque no creo que se haya recolectado. No tenemos esa grabación ahora para presentarla al jurado. Claramente eso había ocurrido. Eso mostraría que dentro de la semana previa al homicidio, una persona amenazante la estaba acosando y profiriendo amenazas. Así que esto no es solo alguien inventando cosas. Esta es evidencia real que el jurado escucharía. Tendrías que decir que lo considerarían seriamente al analizar la totalidad de este caso. Y si lo consideraran seriamente, eso influiría en su decisión de una u otra manera. Queriendo mirar a Sanford a los ojos y ver si está diciendo la verdad o si está sudando en el estrado. Queriendo escuchar completa esta grabación y saber de quién es la voz. Queriendo escuchar a su papá para ver cómo era su actitud ese día. Queriendo escuchar a su secretaria para ver cómo hacía su trabajo y hasta qué punto intervenía Joe, si realmente lo preparaba. Y queriendo ver los datos de los celulares de este dispositivo mágico de Wi-Fi del que el Estado sigue hablando para mostrar que ahí, para mostrar lo que muestra. Si muestra que no se utilizó ningún dato ese día, entonces todo lo que dice el Estado es mera especulación. ¿Y cómo podemos tener un juicio donde un hombre podría pasar la vida en prisión cuando tenemos que lidiar con el hecho de que la información que pretenden presentar ante un jurado podría, de hecho, no tener fundamento alguno? Y por eso es fundamentalmente injusto tener un juicio en este caso, porque la prueba con la que hoy contamos no es la misma que existía, ni la que pudo haber existido en ese momento. Y por eso le pediríamos al tribunal que desestime este asunto debido a esta demora irrazonable. Gracias.